En el video se va a mostrar la resolución de un ejercicio relacionado con el teorema fundamental de cálculo de la integral de línea. El problema nos da el campo y además nos dice que C es el segmento rectilíneo de la terna 1, 1, 2 a 2, 1, 4. Nos piden primero probar si existe una función tal que la función es igual al gradiente. Entonces, para eso debemos probar que f sea conservativo. Entonces tenemos el campo y para probar que si este campo es conservativo buscamos determinar el rotacional de f. El rotacional de f debe salirnos en este caso 0. Entonces para el rotacional tenemos por acá, colocamos I, J, K, derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y, derivada parcial respecto a Z. La primera componente nos queda X más YZ, la segunda componente tenemos por acá Y más XZ y la tercera componente Z más XY. Vamos a determinar el determinante de esta matriz. Bueno, duplicamos las dos primeras filas y nos queda I, J, K, derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y y la derivada parcial respecto a Z. Entonces multiplicamos en diagonales. Derivamos esta función parcialmente respecto a Y y lo multiplicamos por I. Queda 0. Derivamos parcialmente respecto a Y, te queda X por Y. X por Y. Derivamos parcialmente esta función respecto a X y lo multiplicamos por K. Para el 0 me queda Z multiplicado por K. Derivamos parcialmente esta función respecto a Z y lo multiplicamos por J. Entonces nos queda 0 y multiplicado por J. Del otro lado, derivamos parcialmente esta función respecto a Y y lo multiplicas por K. Entonces queda 0, acá te queda Z y lo multiplicas por K. Derivas parcialmente respecto a Z y lo multiplicas por Y. Bueno, esto queda 0, te queda X y le agregas Y. Derivamos esta función respecto a X y lo multiplicamos por J. Esto queda 0. Esta derivada parcial respecto a X te queda Y multiplicado por J. Ahora restamos la columna de la derecha menos la columna de la izquierda. X por Y, este se va. Z por K, se va. Y por J, menos I por J, se va. El determinante nos sale 0. El rotacional de F va a ser igual a 0. Por lo tanto, concluimos que F, el campo es conservativo en R3, que equivale a decir que F es igual al gradiente de F. Para la parte B, el problema nos pide determinar la función potencial. Como hemos justificado que este campo es conservativo, en R3, entonces podemos determinar la función potencial. Tomemos en cuenta que este es el campo de la gradiente, donde este va a ser la derivada parcial de X, la derivada parcial respecto a Y, y esta es la derivada parcial respecto a Z. Entonces, si quiero la función potencial, voy a integrar esta función respecto a X. Lo que nos estaría quedando, traemos esta función y nos va a quedar X más YZ y vamos a buscar su antiderivada tomando X como variable.
nos queda f de x, y, z va a ser igual a su antiderivada de él te va a quedar x al cuadrado sobre 2, su antiderivada de él te va a quedar x por y por z, más una constante que depende de las variables y y z. Esta función vamos a derivarlo ahora parcialmente respecto a y. Para igualarlo a esta derivada parcial. Y en adelante volveremos a derivar parcialmente respecto a z y igualaremos esta función. Derivamos parcialmente respecto a y. Respecto a y te queda 0, respecto a y te queda xz más la constante derivado parcialmente respecto a la letra y. Esto debe ser igual a y más xz. Entonces este xz se cancela y te queda que la constante, ¿sabes?, derivada parcialmente respecto a y te queda y. Si integramos esta constante respecto a y, esto nos queda el integral de y respecto a y. Esto va a quedar si lo integramos respecto a y te queda la constante que va a ser igual a su antiderivada de él, y cuadrado sobre 2 más una constante que depende de la variable z. Nos está quedando la función potencial f de x, y, z igual a x al cuadrado sobre 2 más x y z más la constante, y esa constante nos quedó y cuadrado sobre 2 más una constante que depende de la variable z. Finalmente vamos a derivar parcialmente respecto a z. Derivamos parcialmente respecto a z y esto nos va a quedar respecto a z, su derivada parcial queda 0, queda x por y, queda 0 más c' respecto a z. Esto debe ser igual a, esta derivada parcial de z debe ser igual a esta, z más xy. De aquí se nos va el xy, entonces tenemos c' de z, esto es igual a z. Integramos respecto a z, integramos respecto a z y nos está quedando, al integrar c de z va a ser igual a la antiderivada de z, te queda z cuadrado sobre 2 más una constante numérica. Nuestra función potencial va a ser x cuadrado sobre 2 más x por y por z más y cuadrado sobre 2 más esta constante. O sea, aquí tendremos que reemplazar z cuadrado sobre 2 más k. Tenemos la función potencial que presenta esta forma, pero como nos piden una función potencial, a este k le podemos cambiar por 0. Entonces nos estaría quedando que nuestra función potencial va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 más z cuadrado sobre 2 más x por y por z. El ítem C nos pide determinar la integral de línea. Para esto nos sugieren que utilicemos f, lo cual se puede hacer mediante el teorema fundamental de la integral de línea, el cual, como tenemos la función potencial, evaluamos los extremos del segmento rectilíneo que el problema nos da. Tenemos que evaluar f de 2, 1, 4 menos f de 1, 1, 2. Reemplazamos f de 2, 1, 4, nos quedará 2 al cuadrado sobre 2 más 1 sobre 2 más 4 al cuadrado sobre 2 más el producto de los tres que te queda 8 menos, evaluamos el 1, queda 1 sobre 2 más 1 al cuadrado sobre 2 más 2 al cuadrado sobre 2 más el producto de los tres valores que te queda 2. La que nos están pidiendo va a ser igual a 13,5.